Siempre pensé que la vida era sobre sobrevivir, y para eso tomé decisiones que me llevaron por caminos oscuros. El arrepentimiento pesa en mí como un ancla, recordándome las elecciones equivocadas que hice. Pero después de tanto dolor, finalmente encontré una nueva oportunidad, y estoy aquí para contar cómo logré transformar mi vida y buscar un futuro diferente. Desde pequeña, mi vida nunca fue fácil. De hecho, creo que nunca conocí lo que es vivir sin alguna preocupación. Mi madre, Sandra, siempre fue una mujer hermosa, muy hermosa de verdad, pero su belleza también venía con un precio. Ella era prostituta, y yo lo sabía desde muy joven, incluso antes de entender bien lo que eso significaba. Vivíamos en un apartamento pequeño, siempre un poco desordenado, con olor a cigarrillo y perfumes fuertes. Recuerdo bien las noches en que ella me dejaba sola, diciendo que tenía que trabajar y que volvería pronto. Yo tenía miedo, pero pronto aprendí a distraerme con cualquier cosa, fuera una muñeca vieja que tenía o la televisión, que casi siempre estaba encendida. A veces ella volvía temprano, a veces solo por la mañana. Cuando volvía, fingía estar dormida, pero en realidad siempre estaba despierta, prestando atención a sus pasos. Nunca supe quién era mi padre, y para ser sincera, ni mi madre sabía bien. Ella me dijo una vez, cuando insistí mucho, que él fue solo un cliente de una de sus noches, pero en realidad creo que ni siquiera quería saber quién era. Era más fácil así, ¿sabes? Fingir que nunca existió. Lo que más me dolía era la forma en que los otros niños me miraban en la escuela, como si supieran de mi vida, de lo que hacía mi madre. Algunos incluso hacían bromas. Yo intentaba ignorarlo, pero siempre me quedaba con ese nudo en la garganta. De hecho, ya sabía que mi vida era diferente a la de ellos. Mientras los padres de ellos los recogían en coche o caminaban juntos a casa, yo siempre iba sola. Y, si mi madre me recogía, normalmente estaba vestida de una manera que hacía que todos miraran. Fingía que no me importaba, pero dolía. Crecí rápido. Creo que me vi forzada a hacerlo. Aprendí a cuidar de mí misma desde muy joven. Hacía mi propio desayuno, ordenaba mis cosas para la escuela y trataba de no dar trabajo a mi madre. Ella tenía sus propios problemas, sus propios fantasmas, y aprendí a ser invisible cuando era necesario. No era una madre cariñosa, pero tampoco era cruel. Hacía lo que podía con lo que tenía. Mi infancia fue algo así, una mezcla de silencio, miedo y una independencia forzada que me hizo crecer antes de tiempo. Cuando entré en la adolescencia, las cosas solo empeoraron. Lo que ya era difícil en la infancia se complicó aún más. Comencé a entender mejor lo que sucedía a mi alrededor, lo que hacía mi madre y cómo las personas nos miraban. En la escuela, las bromas se volvieron más pesadas. Decían cosas horribles sobre mi madre y algunos chicos incluso hacían insinuaciones repugnantes, hablando como si yo terminara igual que ella. Eso me lastimaba profundamente, pero nunca dejé que se notara. Creé una coraza. Aprendí a cerrarme. En esa época casi no veía a mi madre. Ella estaba siempre trabajando o saliendo con algún tipo. A veces desaparecía por días y yo me quedaba sola en casa, tratando de no pensar en lo peor. Tenía miedo de que algo le sucediera, de que no volviera más. Pero, de alguna manera, siempre regresaba, exhausta, con profundas ojeras y una mirada distante. Casi no hablábamos. Creo que, de cierto modo, ambas habíamos dejado de intentar mantener algún tipo de conexión. Como siempre estaba sola, comencé a pasar más tiempo en la calle. No tenía a nadie que me orientara, que me dijera qué debía o no hacer. Me involucré con personas que, hoy, sé que no eran buenas para mí. Gente mayor, que veía en mí a una niña vulnerable, fácil de manipular.
Comencé a asistir a fiestas, a beber y pronto a experimentar otras cosas. Era una forma de escapar, de olvidar, al menos por algunas horas, la vida que tenía en casa. Pero, por supuesto, las consecuencias no tardaron en aparecer. Recuerdo cuando fui expulsada de la escuela por pelear con una chica que me llamó hija de puta. Y la ironía es que, técnicamente, tenía razón. Pero no iba a dejarlo pasar. La rabia que llevaba dentro de mí estalló en ese momento. Mi madre, cuando se enteró, ni se preocupó mucho. Parecía haber renunciado a mí y a todo. En esa época ya no creía que mi vida pudiera ser diferente. Las cosas malas parecían ser una constante. Miraba hacia adelante y no veía muchas salidas. Lo único que sabía era que no quería terminar igual que mi madre. No quería esa vida para mí. Pero, al mismo tiempo, me veía cada vez más hundida en el mismo camino, y eso me desesperaba. A partir de ese día, algo en mí cambió. Ya no podía confiar en nadie. Me cerré de una manera que ni siquiera yo podía entender. Era como si ese vacío dentro de mí se hubiera convertido en un agujero aún más grande, y lo único que podía hacer era intentar ignorar lo que había sucedido. A los 16 años, las cosas se pusieron realmente mal. Ya no soportaba vivir así, dependiendo de una madre que casi nunca estaba en casa, y cuando lo estaba, apenas tenía paciencia conmigo. Y con las adicciones que había adquirido, todo me parecía aún más pesado. Intenté buscar trabajo, algo que me diera un mínimo de independencia, pero no fue fácil. Yo era muy joven y no tenía experiencia. Toqué puertas, rellené formulario tras formulario, pero nada. Nadie me dio una oportunidad. Necesitaba dinero, y no solo para soportar mis adicciones, sino también para comer. A veces el frigorífico estaba prácticamente vacío y estaba cansada de depender de mi madre para todo. Cada vez que la veía ir a trabajar, era un recordatorio de que sin dinero no tenía salida. Empecé a sentir que el destino ya estaba puesto para mí, como si fuera una maldición. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a ir mal. Desesperada, terminé yendo por el mismo camino que mi madre. Al principio, traté de justificarme a mí mismo que era solo temporal, solo hasta que consiguiera un trabajo real. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí mismo. El dinero era fácil y pronto me di cuenta de que el mundo en el que ella vivía me tragaría a mí también. Tenía miedo de admitirlo, pero sentía que este destino estaba escrito incluso antes de que yo naciera. Como si fuera una maldición, algo que pasaba de madre a hija. Odiaba la idea de repetir lo que ella hizo, pero al mismo tiempo no veía otra salida. Después de que decidí seguir el mismo camino que mi madre, todo pasó muy rápido. Más rápido de lo que imaginaba. Lo siguiente que supe fue que ya estaba en la calle, trabajando de noche. Al principio no podía creer lo que me estaba pasando a mí. Parecía surrealista. Pero pronto me acostumbré a la rutina, a la tranquilidad que necesitaba para afrontarlo. El dinero llegó fácilmente, pero el precio fue alto. Mucho más alto de lo que había imaginado. Un día, mi madre acabó enterándose. No sé cómo, pero ella lo sabía. Cuando llegó a casa y me enfrentó, pensé que iba a explotar de rabia. Me insultaba de todas maneras y quería pegarme, como si fuera posible corregirme a la fuerza. Fue la peor pelea que hemos tenido. Me enojé, sentí que ella estaba siendo la mayor hipócrita del mundo. ¿Cómo podía juzgarme si me ganaba la vida exactamente de la misma manera? Eso me irritó profundamente. La discusión se volvió cada vez más fea. Yo gritaba que ella no tenía derecho a criticarme, que me había dejado sin opción. Ella, por otro lado, decía que nunca quiso esa vida para mí, que yo era mejor que eso, que podía haberlo hecho diferente. Pero lo que no entendía era que esa fue la única opción que me dio.
Crecí viendo eso, escuchando sobre eso, y al final no tuve otra salida. Ella quería que fuera otra persona, pero nunca me mostró cómo. En el calor de la pelea, tomé la decisión de salir de casa. Eso ya no era un hogar para mí. Estaba cansada de las discusiones, del ciclo repetido, de ser recordada todo el tiempo del fracaso que parecía correr por nuestras venas. Salí con la ropa que llevaba puesta, sin mirar atrás, y fui a intentar mi suerte sola. El comienzo fue duro, más de lo que podía imaginar. Creía que sabía las cosas, pero la verdad es que no tenía idea de cómo funcionaba la vida en la calle. Pensaba que era solo cuestión de ganar dinero, pero pronto descubrí que había mucho más detrás de eso. Me robaron en las primeras semanas. Recuerdo como si fuera ayer. Estaba regresando a donde estaba durmiendo y un tipo se acercó, pidió un cigarrillo y, de repente, me arrebató mi bolso. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, y lo peor es que dentro tenía casi todo lo que había ganado esa noche. Además, también recibí golpes. Un cliente no quiso pagar y cuando me quejé, me dio un puñetazo. Caí al suelo, confundida, sin saber qué hacer. No podía correr a ningún lado, no tenía a quién pedir ayuda. Eso me dejó con más miedo del que ya estaba sintiendo. Me sentía completamente desprotegida, como si cualquier cosa pudiera suceder en cualquier momento y no tuviera control alguno sobre mi propia vida. Pero, a pesar de todo, creía que no había vuelta atrás. Ya estaba en el fondo del pozo, y parecía que cuanto más intentaba salir, más me hundía. La idea de empezar de nuevo, de retroceder, no pasaba por mi cabeza. Ya había comenzado, y ahora tenía que seguir adelante, cueste lo que cueste. Era como si después de cruzar esa línea no hubiera más retorno. Con el tiempo, fui conociendo a otras personas que vivían la misma realidad. Hice algunas amistades y eso me dio una cierta fuerza para continuar. Algunas de ellas me ayudaron a entender cómo funcionaban las cosas. Me dieron consejos sobre cómo evitar problemas, sobre cómo elegir mejor a quién atender. Nos cuidábamos como podíamos, porque al final todos estábamos en el mismo barco. Poco a poco me fui acostumbrando a esa vida, blindándome de las cosas malas. No era lo que soñaba, pero era lo que conocía, y aprender a sobrevivir allí se convirtió en mi prioridad. Después de un tiempo en esa vida, conocí a Luisa. Era diferente a todo lo que había visto por ahí. Una mujer mayor, pero con una elegancia que impresionaba. Caminaba con la cabeza en alto, siempre bien vestida, impecable, como si nada la afectara. Pronto me interesé por ella, porque era raro ver a alguien así, con tanta confianza en ese medio. Nos acercamos poco a poco, y con el tiempo nos hicimos grandes amigas. Luisa era el tipo de persona que no tenía miedo de decir lo que pensaba, y eso me gustaba de ella. Me contaba historias de cuando era más joven, y varias veces decía que yo le recordaba a ella misma a esa edad. Decía que también entró en esta vida casi sin querer, pensando que no tenía elección, pero que con el tiempo aprendió a hacer las cosas a su manera. Ella me enseñó mucho, me mostró que, a pesar de todo, se podía mantener una cierta dignidad, incluso en este mundo. Luisa siempre elegía a sus clientes con cuidado, nunca se involucraba con cualquiera. Sabía reconocer quién era confiable y quién no, y nunca bajaba el precio de lo que consideraba que valía. Lo más impresionante es que ganaba mucho dinero en las madrugadas, mucho más de lo que imaginaba que era posible. Ella tenía una calma, una frialdad calculada, pero también un lado muy cariñoso conmigo. Siempre me daba consejos, como si quisiera que evitara los errores que había cometido en el pasado. Gracias a ella, aprendí a protegerme más, a ser más astuta, a no lanzarme a cualquier situación. Poco a poco, fui entendiendo que en esa vida
Era importante saber valorarse, y eso era algo que Luisa sabía hacer como nadie. Todo eso era bastante extraño para mí, porque siempre pensé que no haría amistades de verdad allí. En mi cabeza, ese lugar era una jungla donde cada uno cuidaba de sí mismo y nadie confiaba en nadie. Pero Luisa fue una sorpresa. Desde el primer día en que conversamos, sentí que ella era diferente. No solo se convirtió en una amiga de verdad, sino que también me ayudaba a no agachar la cabeza, a no dejar que esa vida me destruyera por completo. Siempre decía que teníamos que aprender a imponernos, a no dejarnos llevar por la corriente. Eso me hacía sentir que aún tenía cierto control sobre mi vida, y eso era muy valioso. Un día, estábamos sentadas en un bar cualquiera, tomando un trago, y la conversación fluyó fácilmente. Hablábamos de todo, de lo difícil que era esa vida hasta nuestros locos sueños de cuando éramos más jóvenes. Me sentía cómoda, así que, de repente, me dio curiosidad y pregunté. La miré a ella y sin rodeos solté. «Luisa, ¿cuál es tu secreto?» Ella se rió de esa manera elegante, pero con un toque de misterio en la mirada, como si ya esperara la pregunta. Yo me quedé allí, esperando con expectativa, pensando que me contaría algo sorprendente, alguna fórmula mágica para lidiar con todo. «Es simple», comenzó. «El secreto es saber quién eres y cuánto vales». Me quedé intrigada. «¿Pero cómo así?», pregunté, tratando de entender. «Es fácil decir eso, pero en la práctica sabes cómo es. Hay días en que solo queremos desaparecer». Luisa sonrió de nuevo, y me di cuenta de que estaba hablando en serio. Cuando sabes tu valor, es más difícil que los demás te menosprecien. No importa lo que piensen las personas, si crees en ti misma, no necesitas preocuparte tanto. La escuchaba, pensando en cómo eso podría hacer la diferencia en mi vida. Ella continuó explicando lo importante que era no dejarse llevar por las opiniones de los demás, especialmente de quienes no nos conocían de verdad. Y además, tienes que elegir con quién te relacionas. Tener personas a tu alrededor que te respeten y que deseen lo mejor para ti hace toda la diferencia. Cuando le dije a Luisa que pensaba que había algo más en ella, soltó una risa, como si hubiera dado en el clavo. «En realidad, sí lo hay», dijo, con un brillo en la mirada. «Pero es un secreto que nunca he revelado a nadie». Me quedé con los ojos abiertos, medio sin creer lo que estaba escuchando. «Confío en ti, Andresa, y te lo voy a contar. En realidad, te lo voy a mostrar». Entonces sacó de su bolsa un libro de tapa oscura y mi curiosidad se disparó. El libro tenía un aire antiguo, como si tuviera historias y secretos guardados desde hacía siglos. «Este es mi tesoro», dijo Luisa, con una sonrisa de quien está a punto de revelar algo muy especial. «Es un libro de brujería antigua. No pude ocultar mi sorpresa». «¿Brujería? ¿En serio?», pregunté, medio escéptica, pero al mismo tiempo fascinada. Luisa asintió, con un brillo en los ojos. «Sí, he usado algunos hechizos de este libro para tener éxito y conseguir a cualquier hombre a mis pies. Siempre lo llevo conmigo, porque nunca se sabe cuándo voy a necesitar un poco de magia». Abrió el libro y comenzó a mostrar algunas páginas repletas de símbolos extraños y palabras que no podía entender. «Este aquí», dijo, señalando un hechizo, «es para atraer dinero, y este», continuó, «es para conquistar a alguien. Cada hechizo tiene su propósito, y créelo o no, funcionan». Esa conversación me estaba dejando un poco aturdida. Parte de mí estaba incrédula, pero otra parte estaba completamente fascinada. Era como si Luisa me hubiera llevado a un mundo nuevo, donde todo era posible si tenías la clave correcta. «¿Realmente crees en todo esto?», pregunté, tratando de entender. «Más de lo que imaginas», respondió, con un tono serio.
La magia no se trata solo de pociones y encantamientos, se trata del poder que te das a ti misma. Cuando te sientes en control, todo cambia. Y si puedo usar un poco de magia para ayudar en ese camino, ¿por qué no? En ese momento, me di cuenta de que Luisa no era solo una amiga, sino alguien que podría enseñarme a levantarme de una manera que nunca había pensado antes. La idea de usar la brujería como una forma de empoderamiento sonaba extraña, pero al mismo tiempo era intrigante. Quería saber más, y quién sabe, encontrar un camino para transformar mi vida. Estaba tan emocionada con la idea de aprender todo lo que Luisa sabía que sin pensarlo 2 veces le pedí: «Por favor, enséñame. Quiero saber de todo. Quiero usar esto para cambiar mi vida también». Pero, para mi sorpresa, ella dudó. La sonrisa que antes iluminaba su rostro dio lugar a una expresión más seria. «Mira, Andresa», comenzó con la voz más baja, «todo lo que hice tiene un alto precio. No es solo magia. Todo esto viene con un costo que no imaginas». Sentí un frío en el estómago. Aquellas palabras pesaban en el aire y me di cuenta de que lo que parecía tan fascinante también tenía su lado oscuro. «No puedo enseñarte y no voy a dejar que uses mi libro», continuó, y la escuché confundida. «La vida me cobró caro por lo que hice. Perdí a mi hijo en un accidente hace algunos años». Su mirada se volvió distante, como si estuviera recordando algo muy doloroso. «Tengo pesadillas todas las noches con criaturas que no me dejan en paz. Es una carga muy pesada y no quiero que tú cargues eso también». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca había imaginado que detrás de la confianza y la fuerza de Luisa existía tanto dolor. Ella, que parecía tener todo bajo control, estaba luchando con sus propias sombras. «Pero tú te consideras una madre para mí. Entonces, ¿por qué no me dejas aprender? Quiero saber», le dije, tratando de convencerla. Ella suspiró y me di cuenta de que le estaba costando. «Te considero como una hija porque no tengo a nadie en la vida. Y, honestamente, no sé cuánto tiempo más estaré aquí. Mis días parecen contados y no quiero que tú pases por todo esto». En ese momento, me di cuenta de que Luisa me estaba protegiendo, incluso si eso significaba cerrar las puertas que parecían abiertas. Lo que yo pensaba que era una oportunidad increíble para aprender, se transformó en una lección dolorosa sobre elecciones y sus consecuencias. Quería entender más sobre este mundo, pero tal vez era mejor seguir un camino diferente, incluso si eso significaba renunciar a una parte de lo que deseaba. Luisa y yo seguimos siendo amigas. Incluso después de aquella tensa conversación sobre el libro y los secretos de la brujería. Ella siempre fue una luz en mi vida, aunque sabía que las cosas eran complicadas para ella. Nos encontramos varias veces, compartimos risas y desahogos, y me sentía agradecida de tenerla a mi lado. Pero, en menos de 6 meses después de nuestra conversación, todo cambió. La noticia de su muerte me tomó por sorpresa, como un puñetazo en el estómago. Luisa se había quitado la vida. No podía entenderlo. ¿Cómo una mujer tan fuerte, tan llena de vida, pudo tomar esa decisión? Me sentí devastada. El dolor de la pérdida fue abrumador y la culpa comenzó a instalarse. ¿Podría haber hecho algo? ¿Podría haberme dado cuenta de lo que estaba pasando? Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que encontré después de su muerte. Ella había guardado mucho dinero, algo que nunca imaginé que tuviera. Y junto con esa cantidad, había una carta dirigida a mí. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. Decía que no tenía a nadie a quien dejarle todo lo que había conseguido con años de sufrimiento en las calles. Ese dinero era la oportunidad que tanto quería para una nueva vida.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Luisa se había sacrificado tanto e incluso en sus últimos momentos pensó en mí. Ella creía en mí, en la posibilidad de que tuviera una vida diferente, y ahora tenía la responsabilidad de honrar esa confianza. La carta decía: «Disfruta, Andresa. Mereces más de lo que yo tuve. Usa esto para cambiar tu historia». En ese momento me di cuenta de que Luisa no solo me había dejado un legado material, me dejó una misión. El dinero podría ser la oportunidad que necesitaba, pero también tenía que hacer valer esa confianza. Era hora de dejar de dejarme llevar por las circunstancias y comenzar a construir una vida que, durante tanto tiempo, parecía imposible. Pero al mismo tiempo, el dolor de la pérdida de Luisa me acompañaba, un recordatorio constante de que la vida es frágil y está llena de desafíos. ¿Qué haría con esta nueva oportunidad? Tenía que descubrirlo y, sobre todo, honrar la memoria de la mujer que incluso en las sombras me enseñó sobre amistad, fuerza y la importancia de creer en uno mismo. Con lo que Luisa me dejó, pude comprar una casa y finalmente salir de las calles. Fue un paso enorme en mi vida. La sensación de tener un lugar al que llamar hogar era indescriptible. Miraba las paredes nuevas, cada rincón de ese espacio que ahora era mío, y sentía que era una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Desde entonces comencé a asistir a la iglesia. El lugar me trajo una paz que no sabía que necesitaba. Observaba a esas personas tan llenas de fe y esperanza, y por primera vez en mucho tiempo comencé a sentir que había un camino para mí. En la iglesia encontraba consuelo y un sentido que me faltaba, pero al mismo tiempo había una sombra de arrepentimiento que no salía de mi mente. Recordaba el día en que decidí venderme para sobrevivir. Esa elección siempre me acompañó, como un peso en el corazón. La idea de haber tomado ese camino tan sombrío me hacía sentir vergüenza y no podía escapar de la culpa. Era como si estuviera atrapada en una versión de mí misma que no quería ser. Entonces, mientras oro todos los días, pido perdón a Dios. Creo que solo Él puede perdonarme por todos los errores que cometí. En cada oración, recuerdo a esa chica perdida que tomó decisiones equivocadas debido a las circunstancias. Y, aunque sé que el pasado no puede cambiarse, deseo que el futuro sea diferente.